Bienvenidos mis amigos, mis amigas, buenos días. Vamos a estar con la parte de latín número 38 y vamos a estar hablando también, como reza el título, de asnos y elefantes, porque han sido las elecciones de Estados Unidos y todavía no se sabe quién ha ganado, ¿verdad? De manera que representa dos fracasos, uno el político democrático y otro el de la información, ¿verdad? Porque la información se está convirtiendo en una guerra, hay guerra de información, hay guerras electorales en cuanto al conteo de votos, a ver quién ha ganado, quién no ha ganado, no se sabe quién ha ganado, hay intereses. El punto es que ha sido un fracaso democrático y un fracaso también en cuanto a la representación de lo que es pues la democracia y por supuesto un fracaso en cuanto a lo que es la prensa, la información, porque si transcurridos casi 48 horas y incluso dicen que se puede pasar una semana sin saber el resultado de los comicios, pues estamos ante una guerra de información que de por sí es fraudulenta, pero fraudulenta parte de la base en su tardanza, ¿entienden? Cuando hay tardanza se da a la especulación, ¿verdad? Entonces, en todos los sentidos ha sido un fracaso, ya no es una fiesta de la democracia, no se convierten ya, no se están convirtiendo las votaciones en los diferentes países en una fiesta de la democracia, sino en intereses que subyacen, ¿verdad?, en el entramado subterráneo, subyacente, de los estercoleros y las cloacas de los partidos políticos, ¿verdad?, que se echan en cara sus miserias. Entonces, en eso se ha convertido en una guerra de intereses. ¿Por qué Donald Trump se proclamó ganador y por qué denunció el fraude electoral? Bueno, denunciando el fraude electoral ya es más grave todavía que haber perdido, porque denunciar el fraude electoral da a entender que el sistema democrático es precisamente eso, precisamente un fraude. Y si es un fraude en el país más supuestamente en el adalid de la democracia, que es Estados Unidos, ¿qué no será fraude en otros países, verdad? Entonces, cuando eso se pone en duda, cuando un presidente del gobierno actual de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, pone en duda de que es un sistema de votos fraudulento, pues entonces ya la democracia se está cayendo por su propio peso. Eso quien quiera verlo lo ve y quien no, no lo ve, pero está siendo así, ¿verdad? Y esto es así. Entonces, pues se ha vivido y se está viviendo todavía con esa guerra de información, con esos intereses soterrados, se está viviendo una guerra psicológica entre asnos y elefantes. El asno representa a los demócratas y el elefante a los republicanos. El elefante de los republicanos es obvio, no engaña a nadie, es, digamos, ¿cómo se puede decir? Claramente de derechas, claramente capitalista, tiene pocos escrúpulos, pero es un elefante obvio que todo el mundo conoce y como conoce todo el mundo puede tratar con él y se siente a gusto tratando con él, con el elefante republicano, en este caso Donald Trump. ¿Por qué? Porque a Donald Trump no le pueden hacer amenaza de sacar a luz trapos sucios porque se han estado aireando a lo largo de toda su vida. Ya saben, pues de divorcios, de fornicaciones y de todo eso ya se sabe, ¿verdad? Entonces los votantes mojigatos, especialmente los hispanos, pues saben a qué atenerse con Donald Trump, ¿verdad? Por eso le votan en Florida, en Texas. No así sucede con los demócratas, que son asnos que tienen muchas cosas soterradas, muchas cosas ocultas, muchas redes de cosas muy oscuras, ¿verdad?, que saldrían si tomara el poder Joe Biden, ¿verdad? Si tomara la Casa Blanca Joe Biden. ¿Por qué? Porque entonces sí, la oposición sí serviría de oposición y sacaría los desfalcos, los fraudes y todos los vicios malsanos que tienen los demócratas. Saben que a Joe Biden lo refrenda o lo quiere refrendar Obama o Hillary Clinton. Entonces,
al estar en el gobierno, si Joe Biden pasara al gobierno, se denunciarían, sacarían más a la luz cosas que ahora mismo están en stand-by, están aparcadas, pero que si pasara al gobierno, la oposición, ¿verdad?, tomaría esa oportunidad de sacar a la luz, ¿verdad?, para derribar al gobierno, que sería el gobierno vigente de Joe Biden. Entonces es cuando sacarían los trapos sucios, y en esos trapos sucios caerían una serie de políticos y se destaparía una red realmente, pues, denigrante para el ser humano, ¿verdad? Porque tienen cosas, como digo, muy oscuras, y todas ellas saldrían si se encontraran en el gobierno. Estando en la oposición, como están ahora mismo los demócratas, están a salvo, porque no se airean estas cosas, las mantienen ahí sin que haga falta, digamos, sacarlas a la luz pública. Por eso, Donald Trump se ha proclamado campeón de la fiesta democrática, otrora fiesta democrática, y ha salido diciendo que quiere tomar el poder, es decir, que las elecciones sí son un fraude, pero que él ha ganado, ¿verdad? El otro no se atreve a pronunciarse, el otro carcamal, Joe Biden, no se atreve ni a pronunciarse a favor de su propia presidencia. ¿Por qué? Porque no tienen ese carácter y esa personalidad, puesto que saben que si estuvieran en el gobierno los demócratas, entonces es cuando se sacarían de que si el hijo de Joe Biden tiene un ordenador que sale pornografía con niñas chinas, y la pizzería aquella de que estaban involucrados los Clinton y mucha gente más. Se sacaría también lo que es Obama. Se dice, eres más falso que la familia de Obama. Bueno, pues eso lo dice todo. Si está ahí, ¿qué familia va a tener si está con un travesti? Bueno, entonces se sacaría todo eso, ¿verdad? Y entonces por eso Joe Biden no se ha otorgado la presidencia, que sí lo ha hecho Donald Trump, porque Donald Trump no tiene miedo a que le sonsaquen los trapos sucios, y han estado toda la vida haciéndolo, si es un personaje público desde hace muchos años. Pero Joe Biden, sin embargo, y el Partido Demócrata sí tiene mucho que ocultar. Así que esa es la tesitura y esas son las elecciones con R de Estados Unidos de Norteamérica. Lamentablemente, lo más lamentable del episodio que se está viviendo, porque no es lamentable el hecho de que ya se sepa que es todo un fraude, todo un fraude democrático en el país supuestamente más poderoso y más democrático del mundo, en el adalid de la democracia, Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, pero lo más lamentable es que predicadores de la palabra de poder, incluso mesiánicos, dicen que es el salvaguardador de la democracia y de los valores bíblicos, Estados Unidos de Norteamérica, sea el gobierno que fuere el que salga, ¿verdad? Entonces, claro, aparte de cobardes, aparte de infames cobardes, son unos retrasados mentales, unos subnormales, los que están predicando la palabra de poder. ¿Pero todo por qué? Por cobardía, ¿verdad? Por cobardía. Son unos auténticos subnormales. ¿Cómo se les ocurre? Si Estados Unidos de Norteamérica es la maquinaria militar y política más sanguinaria de la historia, junto con el comunismo y con el Vaticano. Y esto no es una batería de que queramos desmoronar el sistema, no. Esto es que ya son cosas obvias que toda la gente pensante todavía puede concluir, ¿verdad? Y ahora sí vamos a estar ya con las palabras en latín que nos ha tocado en este hermoso día. Tenemos la palabra machinatio, de donde viene maquinación. La maquinación viene de máquina, y la maquinación de máquina dice el significado en latín que es disposición ingeniosa. Pero la máquina, y de ahí viene la maquinación de tomar de la máquina, no tiene disposición ingeniosa, porque un sistema maquinaria, no puede tener esa disposición ingeniosa, porque no puede ser espontáneo en su razonamiento. Entonces, la máquina se muere precisamente por no tener disposición ingeniosa, en contra de su significado en latín. Es decir, el latín se equivoca porque
no tiene disposición ingeniosa lo que viene de la máquina. Es un programa, ¿verdad? Por eso el sistema no tiene ya salida, porque no tiene disposición ingeniosa, no tiene una actuación ante recursos que se le presentan de una manera espontánea, porque como no puede controlarlo todo, no puede controlar qué es lo que le viene, y como no sabe controlar lo que le viene, no sabe reaccionar. Como no sabe reaccionar, no tiene disposición ingeniosa, es un programa de mentiras, todo el sistema, ¿verdad? La palabra macho, de donde vienen los machos, ¿verdad? Los machotes, los machos, machio, que también viene de máquina, su raíz, dice que macho es un albañil, y albañil dice del masón, del francmasón, voz tomada del francés francmason, calcada a su vez del inglés freemason, propiamente albañil libre, por haberse acogido a un principio de masonería a los privilegios de que gozaba el gremio de los albañiles o masones, tanto en Inglaterra como en Francia, luego se extendió por el mundo. Entonces, masonería, masónico, francmasonería, ¿verdad? Que significa albañil, albañil libre. Entonces, los machos, los que se han tenido o se tienen por machos, son estos masones, estos francmasones, ¿verdad? Por eso es la multitud de hombres del poder despótico, se tienen por machos, ¿verdad? Ese es el significado, macho, albañil, masón y francmasón. Vamos con otra palabrita. Vamos con tres palabras asociadas que son maerens, de donde viene mareo, maereo, de donde viene mareo, y maeror, de donde viene también mareo, algo que te marea, algo que no puedes asimilar porque te dice una y te dice la otra, te dice las dos caras y te mantiene en la hipnosis política, de un extremo a otro. Entonces, las tres palabras tienen que ver con triste, afligido, abatido, que revela tristeza, estar muy triste, apenado, abatido, afligirse, tristeza, aflicción profunda, abatimiento. Entonces, ¿de dónde vienen? Ahí va, Babilonio que mareo. Viene precisamente de estar muy tristes. Es un sistema que se siente desgraciado, ¿verdad? Apenado y abatido. Por eso está viviendo los episodios que está viviendo. La palabra magistratus, ¿verdad? Magistratus. Bueno, lo magistrado antes eran los jueces, pero es que el significado y a lo que van es que se quieren tener por magistrados todo lo que es de función pública, todo lo que es de función pública. Entonces, un periodista se quiere hacer pasar por magistrado y encima un periodista que ni estudios tenga, que sea un charlatán más o una modelo que pongan ahí en algún programa. Entonces, se quieren tener por magistrados. La arrogancia del hombre los mata, de la mujer, porque magistratus en su significado del latín es función pública, ¿verdad? Pero nada que ver con que sea algo magistral, algo magistrado, sino que es una función pública, ¿verdad? Una función pública que se quiere poner al nivel de lo magistrado, de lo que antes se entendía por juez, ¿verdad? Entonces, si tienes una función pública, o eres un personaje público o trabajas para la función pública, te puedes hacer pasar por un juez, pero no disciernes nada, porque eres un personaje público y te debes a tu público. Entonces no llegas nunca a ser magistrado. La palabra magnífico es curioso, porque la palabra magnífico, digamos que se asocia o se ha asociado a una disposición del individuo, pero no es así, porque magnífico, en su significado latín, es hacer gran caso de, es decir, que tiene que ver con un poder al que tú atribuyes honra. Eso es lo que te hace magnífico. Magnífico, significado, hacer caso de. A eso te convierte en magnífico, ¿verdad? Hacer caso de. Te convierte en magnífico, estimar. Te convierte en magnífico, apreciar mucho, ¿verdad? Alabar, exaltar, glorificar, magnificar. Pero el magnífico no es la persona, sino la atribución que la persona haga a un poder visible. Alabar, exaltar y glorificar. Ahora, lo que te garantiza que seas magnífico
y que alabes, y que lo que alabes también sea, por supuesto, magnífico, inspirador, es que alabes, exaltes y glorifiques a lo que es digno de alabar, exaltar y glorificar, ¿verdad? Pero notamos eso, hacer caso de, eso es magnífico. Hacer caso de, o sea, el magnífico no es la persona, sino el caso que hace de, ¿verdad? Es tremendo, es muy enriquecedor. Y ya vamos con la última palabra, que es maleficium. Maleficium se atribuye también de que el maleficio te viene por un conjuro de un tercero, ¿no? De una persona ajena a ti, ¿no? Pero, sin embargo, en el significado en latín podemos ver lo que es maleficio realmente, verdaderamente, porque nos habla de que maleficium, de donde viene maleficio, es una mala acción. Así que te acarreas el maleficio no porque alguien te lo atribuya o te lo increpe o te lo quiera adosar. No, maleficio es una mala acción, una fechoría, una felonía, un crimen, un fraude, un engaño, ¿verdad? Injusticias, depredaciones. Así es como te acarreas el maleficio. Un maleficio que, como hemos visto al principio, se ha acarreado todo el sistema democrático, militar, político, gubernamental y religioso, ¿verdad? Y hasta aquí. Shalom a todos, tengan un bendecido día. Shalom, shalom. Y no se olviden que mañana, Elohim mediante, en el tema de Shabbat, estamos con el tema del espionaje. Vamos a ver el tema del espionaje en Bereshit, Génesis, capítulos 41 y 42, si no me equivoco, que vamos a hablar del fin del espionaje, ¿verdad? El fin en cuanto a su propósito, el fin del espionaje. No se lo pierdan, va a ser muy enriquecedor. Shalom a todos, besos y abrazos en esta bella mañanita. Shalom, shalom.